Hola a todas y a todos, como siempre. Bien, vuelvo a colarme en vuestras pantallas para seguir hablando de arte, bueno, de este periodo del cambio, ¿no? Los últimos 10 años. Ya charlamos en la sesión anterior sobre la Barcelona de Pablo Picasso. Hoy, si os parece, nos vamos un poquito más al norte. Nos vamos al París de cambio de siglo, al París de Montmartre y de la vida bohemia, es decir, el origen del arte moderno o del arte contemporáneo, como lo queráis llamar. Vamos a ver cómo realmente estas raíces de lo que luego serán el fenómeno de las vanguardias a principios del siglo XX tuvieron su origen aquí, en esta pequeña colina del norte de París, conocida como Monte de los Mártires en castellano, y que fue un poco el refugio de todos aquellos jóvenes artistas rebeldes en su mayoría, que no gozaban, al menos en un primer momento, pues del éxito de crítica ni de público, y que se refugiaron en Montmartre en busca de una vida barata. Y es que es ahí, en ese fenómeno, donde se produce ese fenómeno cultural que hemos convenido en llamar la bohemia. La bohemia se le puso el término aludiendo a esta característica de libertad, de vida completamente fuera de los paradigmas aceptados socialmente, un poco en comparación o haciendo alusión a una comunidad de gitanos que venían de la ciudad, de la región, perdón, de Bohemia, del corazón de Europa. Y es interesante ver cómo este fenómeno, el origen del arte contemporáneo, no se produjo en el sector oficial, ¿no? En el sector de la academia, de los salones, sino en estos lugares apartados, como digo, de esa oficialidad. Si os parece, comenzamos la historia, porque a lo largo de la historia del arte han pasado como grandes lugares de cambio algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la Atenas de Pericles del siglo XV, como el lugar donde surge el clasicismo en la escultura clásica, en la escultura griega, o otro icono, otra ciudad icónica en la que se llevaron a cabo transformaciones fundamentales que cambiaron la forma de entender el arte. También sería la Florencia de los Medici, ¿no? El Renacimiento, el humanismo del siglo XV. Pues tendríamos que sumar a estas dos ciudades la tercera gran ciudad, que en este caso fue el faro de la modernidad, la ciudad más moderna del mundo a finales del siglo XIX y buena parte de principios del XX, sin duda fue París. Y si estamos hablando de modernidad, aquí tengo detrás de mí esta imagen del faro por antonomasia de la modernidad, que fue la Torre Eiffel. Sabéis que fue una construcción que en principio iba a ser efímera, tenía que desmontarse, porque se levantó para una de las muchas exposiciones universales que se celebraron en París. Los parisinos, cuando vieron que no la desmontaban, les pareció un horror, el monstruo de hierro le llamaban. Ay, ¿qué sería de París si hubieran hecho caso a esos parisinos de finales del siglo XIX? Pues bien, realmente es ahora, en la mitad del siglo XIX, en la que París, la ciudad de París, va a sufrir una serie de transformaciones sociales que se van a reflejar en una serie de cambios urbanísticos. La ciudad va a cambiar por completo su cara. Y este proyecto de este Nouveau Paris, como se llamaba el Nuevo París de la época, se lo debemos a estos dos nombres propios, los que veis en la escena, al emperador Napoleón III y el que veis justamente a la derecha, el que fue su ingeniero y arquitecto militar, Haussmann. Ellos, bueno, el emperador decide transformar París en la ciudad más moderna, a la cabeza de las capitales mundiales. Y para eso, ¿qué es lo que tiene en mente? Acabar o transformar ese corazón de París, ese urbanismo medieval, de calles estrechas, enrevesadas, de manzanas o de casas apiladas, juntas unas a otras, con una mala ventilación, con una mala iluminación, y crear un nuevo París de grandes bulevares, avenidas anchas, con un nuevo tipo de manzanas y un nuevo tipo de edificios. Es el Nouveau Paris y es el París que dibujáis en vuestra mente cuando pensáis en la capital del Sena. Realmente ese París es más o menos reciente, tiene 150 años.
Fijaos porque el plan fue bastante ambicioso. Os quería plantear este mapa. Este es el corazón de la ciudad de París. Justamente, no sé si vais a apreciar muy bien el puntero, me acerco un poquito. Aquí en el corazón de la imagen es lo que se encuentra la isla del Sena, donde está la catedral de Notre Dame, y todas las calles que veis en blanco eran las calles que ya existían en París. Y las calles que veis dibujadas en negro van a ser las nuevas calles que se van a construir con este plan de Haussmann. Lo que veis en la cuadrícula, aquí alrededor de lo que sería la almendra central, son los nuevos barrios obreros que se van a construir en los alrededores. Y estas dos amplias zonas rayadas, aquí en la parte derecha de la imagen y en el lado contrario, en la parte izquierda, son las dos grandes zonas arboladas, verdes, de jardines. El Bois de Vincennes, o el bosque de Vincennes, y el Bois de Boulogne, o el bosque de Bolonia, que es el que está justamente aquí a la izquierda. Por ejemplo, este lugar, el Bois de Boulogne, fue escenario de algunas de las pinturas más icónicas de la pintura moderna, como por ejemplo el famoso Déjeuner sur l'herbe o Almuerzo campestre de Manet. Esta transformación de París responde a motivos de diversa índole. Podemos hablar, por un lado, de motivos de higiene, y es que, como os decía, este urbanismo medieval de callejuelas estrechas y enrevesadas, pues no era el urbanismo más higiénico. Me refiero, con ese urbanismo antiguo, de alguna forma se favorecía pues la difusión o la extensión de enfermedades como el cólera, la peste, o también los incendios, ¿no? Favorecía que se extendieran como la espuma los incendios en el corazón de las ciudades. Aparte, también ahora, al crear las grandes avenidas y los grandes bulevares, se estaba favoreciendo una mejor comunicación en los diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en las grandes nuevas estaciones de ferrocarril que se colocaron, que nacieron en el corazón de las ciudades. Estas avenidas, pues de alguna manera comunicaban estos grandes puntos de comunicación, valga la redundancia. Pero junto con estos motivos, podríamos decir, de comunicación o higiénicos, había otros de tintes políticos. Y es que uno de los principales males que tuvo París durante buena parte del siglo XIX fueron las constantes revoluciones, ¿no? Las barricadas que se creaban en el corazón de la ciudad. Claro, ahora, si paso de tener una calle así a tener una calle de 60, 80 o 90 metros de ancho, el crear barricadas donde apostarse es mucho más difícil. Y además, estas grandes bulevares lo que permitían era una mejor represión, ¿no?, de esos conatos revolucionarios. Por lo tanto, metemos en la coctelera todo este tipo de ingredientes y tenemos esta idea de este nuevo París diseñado por Haussmann bajo la petición de Napoleón III. Sí que es interesante que antes de que se destruyera este corazón de la ciudad, se comandó a un fotógrafo, Charles Marville, que fotografiara este viejo París que iba a desaparecer. Os pongo algunas de estas imágenes de estas callejuelas enrevesadas que fueron víctima de la piqueta a mediados del siglo XIX. Por ejemplo, aquí veis uno de estas calles, bueno, uno de estos canales. Hoy en día solamente queda el canal de Saint-Martin, de San Martín, al norte de París, pero había muchos más en el París antiguo, donde además se apostaban lo que se llamaban las industrias sucias, por ejemplo, los tintoreros o los que trabajaban las pieles, es decir, un tipo de industria que necesitaba una fuente de agua constante. Aquí os pongo algunas imágenes de ese París que ya jamás vamos a poder conocer. No sé qué pensáis, voy pasando un poco, a mí me recuerda un poco a ciertas calles de Londres, pero veis lo que os decía, nada que ver con estas nuevas calles amplias, con las mansardas, etc. Pues bien, el proyecto de Napoleón III fue muy polémico, pues por el coste elevado que realmente tenía y sobre todo porque es uno de los
primeros fenómenos de gentrificación, ¿no? Ese fenómeno, ese término al que estamos muy acostumbrados en los últimos años, ¿no? De las grandes capitales o las grandes ciudades, ya sea Madrid o Barcelona, ¿no? Que es esa expulsión de la gente de los barrios, del centro tradicional, ¿no? Por ese aumento del precio, del coste de la vida, ¿no? De repente la gente más humilde, que era la que vivía en el centro de las ciudades, es la que ahora se ve obligada a moverse al extrarradio, ¿no? A las afueras de las ciudades. Pues aquí en París fue la primera vez que ocurrió, claro. Entonces, esas clases populares, que eran las que habían sufrido, por decirlo de algún modo, la cara B de este París antiguo, ahora que se lo ponían bonito, se tenían que ir porque no podían pagar, ¿no? el suelo y el nivel de vida ahora que se imponía con este nuevo París. Y es que, pues para algunos, Haussmann pasará a la historia como el que destruyó el viejo París, y para otros Haussmann pasará a la historia como el que nos regaló este nuevo París. Cada uno que saque sus conclusiones. Aquí una viñeta caricaturesca en el que aparece Haussmann con la pala construyendo como si fuera un castor. Hay una imagen icónica de este nuevo París, que es el cuadro Día lluvioso en París, de Gustave Caillebotte. Gustave Caillebotte fue un pintor vinculado a la órbita del impresionismo, no es impresionista como tal, pero sí que expuso en algunas de las exposiciones de los impresionistas y tuvo un contacto muy directo con ellos. Además, él tenía una posición económica bastante desahogada y de alguna forma fue en parte protector de alguno de ellos. Este es ese nuevo París. Esos bulevares amplios, con esas nuevas manzanas terminadas en las mansardas, que son estos tejados tan parisinos de pizarra, que es como una especie de pirámide truncada, ¿no? Como si le quitáramos la punta a la pirámide. Vemos, no sé si vais a poder apreciar, pero al fondo de la imagen, así como la nebulosa, se ve una grúa, ¿no? Ese París que está en constante construcción, en constante reforma. La farola, que hace un poco de eje principal que divide la imagen en dos, la farola verde, el alumbrado público. Una de las novedades que la primera ciudad que tuvo alumbrado público fue París. Aquí a la derecha se entrevé una tubería, una canalización, el agua corriente, otra de las novedades de la ciudad de París, entre otras muchas. Es curioso porque Caillebotte elige este día lluvioso que de alguna forma le da un aspecto un poco como melancólico, de cierta tristeza. Y es que también el hecho de que llueva en este París que él nos representa le ayuda o refuerza esa idea un poco de aislamiento. Uno de los males de la gran ciudad es esa soledad o esas enfermedades que surgen, ¿no? en la gran ciudad, la ansiedad, el estrés. Algo a lo que desgraciadamente estamos muy acostumbrados, pues es aquí, en este París de final de siglo, donde empieza a asomar la patita, donde empieza a aparecer. Entonces, claro, al elegir este día de lluvia, como veis, claro, la gente abre sus paraguas y se aíslan aún más, ¿no? Son como micromundos, microcosmos ahí de mentes que van pensando que visualmente contribuye más a ese aislamiento al abrir el paraguas. Fijaos esa pareja de burgueses, la clase social por antonomasia de estas nuevas ciudades, que se acercan hacia el espectador, pero que no comunican, no se hablan entre sí. Por cierto, hay muchas zonas de París que han cambiado muy poco. Esta zona de París está así en 1877 y os enseño el mismo lugar en la actualidad. Como veis, prácticamente igual. Cambiarle los semáforos y los coches, pero vamos, París ha cambiado poco. Como consecuencia de todas estas transformaciones se produce lo que os decía, este fenómeno de gentrificación. Es decir, ahora estas grandes manzanas, estas grandes viviendas se hacen mucho más caras y las clases populares, que eran las que vivían en el centro de la ciudad, ahora son trasladadas al extrarradio. Fijaos en esta imagen, que es un corte de uno de estos bloques de viviendas de París, en el que, pues, si vemos en la parte baja, un restaurante, una especie de café-concerts, los café-concerts, los cabarets, estos diferentes lugares de ocio, ahora proliferan en París como una especie de oasis o de lugar donde escapar de los males de la gran ciudad, en ocasiones refugiándose en el alcohol u otro tipo de sustancias. Ahora empieza ese problema de salud pública, ¿no? Que es el alcoholismo. Bueno, no empieza, pero
tiene un desarrollo importante el alcoholismo o el consumo de drogas, como por ejemplo el opio. Bien, tenemos en la parte trasera la casa de la portera, una finca que se precie y tiene que tener su casa de portera que vigile quién entre y quién salga. Y lo que es interesante es que conforme vamos subiendo en altura, vamos bajando en posición económica o social. Fijamos, tenemos aquí la alta burguesía, clases medias, podemos decir, y cuanto más vamos subiendo, como os decía, más bajamos en posición económica. Y tenemos ya, por ejemplo, en la buhardilla, en la parte alta, pues poetas, pintores, pobres en general. Fijaos cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Ahora preguntad por Malasaña por un ático bohemio. Bien, claro, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente, entre ellos los jóvenes artistas, que no venden, el poeta que no publica, que no pueden permitirse vivir en ese corazón de París. Entonces, ponen su vista en un antiguo pueblecito de agricultores que se situaba en lo alto de una pequeña colina que estaba al norte de París, todavía no pertenecía a la ciudad. Será en 1860 cuando Montmartre sea absorbido por la ciudad de París. Entonces van a ir a ese lugar en busca de una vida más barata, vida que se les ha complicado mucho en el corazón de la ciudad. Además, por ejemplo, el vino era mucho más barato porque no tenía impuestos, al no pertenecer a la ciudad de París no tenía impuestos. Fijaos cómo se transformó Montmartre en muy poquito tiempo. Aquí os pongo algunas imágenes, la que todavía se ven los primitivos molinos por los que era famoso este antiguo pueblo de agricultores. Eran molinos, por un lado, molinos de trigo, de cereal, para hacer harina, panes, etc. O también había otro tipo de molinos que eran para moler la piedra. Había una cantera muy importante en las faldas de la colina de Montmartre, la Butte, que la llamaban, que fue un poco la cantera en de la que se surtieron la mayor parte de los edificios de este Nouveau Paris. Se fue transformando, fijaos todavía en la década de los 70, el aspecto tan rural que tenía la colina de Montmartre, y muy poco a poco fue fruto, bueno, pues de ese crecimiento de la ciudad que fue avanzando y se fue construyendo. Fijaos, todavía en 1900 en París podíamos disfrutar de imágenes tan curiosas, ¿no? como estas mujeres lavando la ropa en el corazón de la ciudad. Y este fue el escenario, Montmartre, en el que se produjo ese fenómeno de la vida bohemia, este espíritu de Montmartre. Aquí veis al fondo cómo se recorta la colina sobre París con el Sacré-Cœur, con el Sagrado Corazón, que se construye ahora a finales del 19, esa iglesia de cierto gusto, ¿no? Neobizantina. Montmartre era un lugar de contradicciones porque era un lugar de las fiestas, del cancán, pero también de la miseria más absoluta. Entre la fauna típica de Montmartre estaban actores, cantantes, actrices, pintores, poetas, prostitutas, vagabundos, mendigos, ladrones. Esa era un poco la fauna que de alguna forma componía, ¿no? Este microcosmos tan peculiar de Montmartre, que es donde surgirá el arte moderno. Fijaos en esta cita de Antonio Espina, que define un poco así, ¿no? Dice: la bohemia no es otra cosa que la miseria disimulada con cierta belleza, el hambre sobrellevada con humorismo. Porque os digo, era un lugar de contrastes. Fijaos en esta imagen de Fernán Pérez, en el que veis esta familia de mendigos en la calle, completamente pobres, esta mujer que tiene a sus 5 hijos a los que apenas puede alimentar. Además, él coloca a esta mujer mirándonos directamente para esa confrontación con el espectador burgués, para que existiera un poco ese conflicto. Y lo que es interesante, fijaos en la figura de la izquierda, el niño que nos mira también, y veis en el fondo los restos de publicidad que dice gran fiesta, gran baile, ¿no? Un poco esa doble cara de Montmartre, la de la pobreza y la de los bailes, la del cancán, la del Moulin Rouge. Son dos caras realmente de la misma moneda. Si os parece,
vamos a hablar de una serie de pautas, una serie de características que de alguna forma definen un poco cómo fue este espíritu del Montmartre de finales del siglo XIX. La primera de ellas es que este grupo de artistas que se trasladan ahora a esta colina tienen un punto de vista bastante radical en lo filosófico y en lo político. Son fundamentalmente antiburgueses y anti-establishment, ¿no? Anti-oficialidad, podríamos decir así. Algo curioso porque en muchas ocasiones los burgueses de París van a ir a divertirse, a disfrutar de esta libertad, de esta ausencia de normas que había en Montmartre, ¿no? También va a ser un poco, aunque ellos su carácter era eminentemente antiburgués, va a ser refugio también de muchos burgueses. Fijaos, por ejemplo, como digo, ese carácter radical que tenían en lo político y en lo filosófico. Fijaos en este cuadro, bueno, es una litografía, es un grabado de Jean Weber que se titula La Boucherie, la carnicería. Os cuento porque fue bastante polémico, se expuso en un salón, en la Sociedad de Artistas del Colegio de Bellas Artes, y lo tuvieron que retirar por la ofensa que suponía política. Os cuento, el dibujo es de 1897, hacía ya un tiempo que se había librado la famosa guerra franco-prusiana, y es que en los años 70 París, Francia, pero París en concreto, vive una época bastante convulsa en lo político. La derrota francesa en la guerra franco-prusiana en 1871, luego la Comuna de París, el derrocamiento de Napoleón III, el surgimiento de la Tercera República, es decir, una serie de cambios en muy poquito tiempo. Bueno, pues esta imagen haría referencia un poco a ese contexto de la guerra franco-prusiana, porque el personaje que veis aquí, el carnicero, el dueño de la carnicería, es Otto von Bismarck, el gran canciller, el gran conquistador alemán que venció a Francia. Aparece acompañado de su boxer, con el que siempre iba, y veis en esta carnicería en la que sobre todo vemos carne humana, ¿no? Colocada, abierta en canal, miembros aquí, o incluso cabezas decapitadas, entre las que está la del propio pintor y aquí a la izquierda la del propio emperador Napoleón III, ya que de alguna forma fue el responsable, entre comillas, de su derrocamiento, ¿no? o de acelerar esos procesos sociales que acabaron con el derrocamiento de Napoleón III. Fijaos que aunque Francia quedó dolida por la derrota y el ansia un poco de venganza estaba ahí constante entre intelectuales y periodistas, pero esta obra profundamente anti-alemana, que era una ofensa directa a Alemania, no se atrevieron a exponerla y la tuvieron que retirar, ¿no? Aquí se ve un poco ese carácter contestatario, provocador, ¿no?, de esta colina de Montmartre y sus artistas. El punto de esa radicalidad en lo político, en lo filosófico también. Aquí estáis viendo la siguiente de las características: nuevos espacios para el arte. Ahora estos artistas ya no exponen en ese tipo de espacios organizados, financiados y vigilados de alguna manera por el gobierno, por lo oficial, por el Estado, la academia, los salones de la academia, ¿no? Sino que ahora surgen otro tipo de espacios. Ahora los artistas, ¿dónde van a exponer o cómo van a conectar con el público a través de sus obras? Pues en cabarets, en bares, en café-conciertos, en revistas que ellos publican o incluso en la propia calle, en desfiles en la propia calle. Se celebraron, por ejemplo, en el 96 y en el 97 el desfile de la vaca rabiosa, se llamaba algo así. Vaca rabiosa venía a significar a alguien indigente, alguien muy pobre. Entonces se hacía un desfile que llamaba la vaca rabiosa, una especie como de carnaval, ¿no?, que también servía un poco para exponer sus obras. Fijaos en esta portada tan bonita de La Vie à Montmartre, La vida en Montmartre, de Louis Vidal. Aparece este carácter alegre, festivo de Montmartre, el cancán de esta mujer, los cantantes y esta vaca que alude a esos carnavales o fiestas que se hacían en la calle. Cualquier lugar era bueno, ya que antes de que ellos encontraran sus propios lugares, el salón, la academia de París,
imponía una tiranía fortísima. Hasta hacía muy poquito tiempo, el único lugar en el que un pintor podía enseñar su obra era en los salones. Los salones eran una serie de exposiciones de carácter abierto, democrático, en el que el jurado, capitaneado por la academia, de alguna forma elegía qué tipo de obras se presentaban. Era una, como digo, una exposición abierta en la que cualquiera podía ir y visitarlo. Aquí tenéis este cuadro de Henri Redbe, en el que se ve a este jurado, obviamente compuesto única y exclusivamente por hombres, todos burgueses, con su chistera, que están juzgando las obras que tienen delante. Os enseño algunas imágenes de salones de verdad. Por ejemplo, este es alguna de las obras que se expusieron en el salón de 1865. Si os parece, pongo un poco la lupa para verlas un poquito más de cerca, para que veáis qué tipo de obras, qué tipo de temas y qué tipo de estética se llevaba a cabo. Obras de carácter religioso, como estáis viendo aquí una crucifixión, o de repente también esta figura de Cristo, obras de carácter mitológico, ¿no? Como esta ninfa con este sátiro danzando por el bosque. En esta otra imagen también vemos, bueno, o de nuevo el tema religioso, el retorno del hijo pródigo, obras de carácter puramente académico, podemos decir puramente antimodernas. Y es que, ¿qué ocurría? Que claro, este sector oficial, como podéis imaginar, no estaba abierto al cambio. Cualquier obra que se saliera un poco de este tipo de coordenadas, de este tipo de estética, de temas, etc., no era aceptada, directamente era rechazada. Cuando un comprador se interesaba en una obra en París, lo primero que hacía era darle la vuelta a la obra y mirar el bastidor. Si encontraba una R, perdía el interés directamente por esa pintura. Esa R era R de refusé, es decir, rechazado. Esa obra había sido rechazada por el salón, por lo tanto no valía nada. Fijaos, por ejemplo, aquí Daumier, padre un poco de la caricatura, hace una sátira un poco de esta tiranía, de este jurado de los salones o de las exposiciones universales, y como si fuera una marcha fúnebre lleva los cuadros que han sido rechazados, ¿lo veis? Refusé, refusé, refusé. Lo llevan como si fuera un féretro, ¿no? Una especie de marcha fúnebre. Bien. Junto con estas características, ¿no? De lo radical en lo político, en lo filosófico, los nuevos espacios para el arte, ahora los artistas desarrollan herramientas profundamente antiacadémicas. Por ejemplo, surge un desarrollo importante de la sátira, del humor, del calambur visual, lo absurdo, una serie de estrategias o de herramientas profundamente antiacadémicas y que en muchos casos van a ser el origen de ciertos lenguajes modernos, como por ejemplo lenguajes que utilizarán el dadaísmo posterior, el surrealismo o incluso, si vamos un poquito más lejos, el arte conceptual. Pero os pondré algunos ejemplos más concretos un poquito más adelante. Aquí veis una caricatura de Clement, bueno, es una de las portadas de la revista Le Rire, o algo parecido en buen francés, que es la risa, ¿no? Ellos también crearon sus propias revistas en las que poder, sin censura ninguna, hacer esa crítica al mundo burgués, a la política, ¿no? A ese sector de lo que hemos convenido en llamar establishment, ¿no? O sector oficial. Otra característica importante es que las obras de esos artistas son fundamentalmente autorreferenciales, es decir, el tema favorito de los artistas de Montmartre es Montmartre, son sus calles, son sus lugares, sus cabarets y son sus personajes. Personajes que en Montmartre son conocidos, pero no significaba que fuera de París lo tuvieran que ser también. Es decir, los protagonistas de muchas de sus obras son ellos mismos. Por ejemplo, aquí veis un pequeño fragmento, un pequeño detalle de una parodia que hizo Toulouse-Lautrec de una obra de Puvis de Chavannes, El bosque sagrado de las musas, en el que se colocó junto con su primo y junto con otros artistas. No sé si le veis justamente aquí, además Toulouse-Lautrec tenía un aspecto físico muy peculiar, medía metro y poco, porque bueno, tenía una salud bastante débil, sus padres además eran primos hermanos, por lo tanto genéticamente ya le vieron algunas taras,
y tuvo un accidente de equitación con 15-16 años que le cortó el desarrollo completamente, ¿no? Fijaos que aparece él con sus amigos, ¿no? Se representa él mismo en este contexto. Esta es la obra original, esta es la obra de Puvis de Chavannes y esta es la versión que hace Toulouse-Lautrec un poco desde el humor, desde la ironía, porque el tema fundamental del cuadro de Puvis de Chavannes, que es un pintor vinculado con el simbolismo, es esa especie de Arcadia, de mundo ideal, de edad de oro de la antigua Grecia, en la que es un bosque perfecto con arquitecturas clásicas, en el que viven las musas, los dioses, es una especie de Arcadia atemporal, ¿no? Como si no hubiera, no hubiera tiempo. Y él lo que hace es poner ese anacronismo, de repente poner ese punto contemporáneo, porque en esa Arcadia temporal de repente aparecen ellos vestidos con la moda propia del siglo XIX. Y por último es esa disolución que se va a producir ahora entre la diferencia que se venía haciendo hasta este momento de lo que era la alta cultura y la baja cultura. Es el nacimiento un poco ahora de la cultura de masas, algo que nosotros estamos acostumbrados ya en el siglo XX y en el siglo XXI. Por ejemplo, dentro de este contexto también es interesante la utilización que se hizo en muchos casos de obras de arte de carácter efímero, como los famosos carteles que empapelaban todas las calles de Montmartre. Aquí veis una fotografía de 1900, fijaos aquí a la izquierda, cómo toda la pared estaba empapelada de este tipo de obras de carácter efímero. El padre de este formato del cartel es Jules Céret. Jules Céret, que será un poco el primer gran creador de carteles, luego seguido de Steylen o sin duda el gran Toulouse-Lautrec. Creó un poco estas imágenes muy vivas, con mucha energía, porque tenían que captar la atención del viandante, ¿no? Quien iba por la calle tenías que colocar una imagen atractiva que llamara la atención a través del movimiento, como veis la explosión de estas chicas bailando, el colores planos pero muy brillantes que, como digo, captaran la atención y que la gente se parara para leer lo que realmente estaban anunciando, en este caso el baile de la flor de loto en el Folies Bergère. Las imágenes de Jules Céret están muy conectadas con la pintura rococó, con la pintura de Watteau, con la pintura de Fragonard, ese tipo de ideal estético femenino, ¿no? Este tipo de mujeres como de porcelana. La utilización erótica de la mujer es una característica sin duda también de estos carteles, en los que también pues, va a ser un poco la base del lenguaje moderno, como es los colores planos, las figuras ribeteadas en negro, la ausencia de perspectiva, es decir, imágenes muy sintéticas, muy esquemáticas, porque se tienen que leer rápido, ¿no? Sin demasiada información. Bien, pues hemos hecho una pequeña introducción de cuáles son los cambios sociales y culturales que van a llevarnos al desarrollo, a la explosión de la bohemia en la colina de Montmartre. Esta serie de características un poco que a grandes rasgos definen o nos ayudan a entender cómo fue este espíritu del inicio del arte moderno, del arte contemporáneo. Ahora lo que he preparado, si os apetece y os parece, es un pequeño viaje por Montmartre, así que si tenéis libreta podéis apuntar para haceros un pequeño itinerario y luego, cuando se puede, con toda la seguridad posible, viajar a París y recorrer estos puntos. Solamente he elegido los más míticos de este origen de la vida y de la cultura bohemia. Si os parece, me seguís y comenzamos. Aquí veis, se acaba de marcar sobre el plano. Esto es la colina de Montmartre. Estaríamos aquí abajo, en la parte baja, en el límite de París. El límite, lo que marcaba la diferencia entre París y Montmartre, era lo que hoy en día es esta línea de bulevares que veis aquí. El Boulevard du Clichy y el Boulevard Rochechouart, que se llama hoy en día. Esta era un poco la línea divisoria y todo lo que veis aquí en la parte alta es Montmartre. Se acaba de marcar aquí con esta gotita, esta flechita, el lugar donde se fundó quizás el cabaret mítico, el cabaret por excelencia en los orígenes de Montmartre, que es Le Chat Noir, el gato negro. Tuvo diferentes etapas en su vida y se fue moviendo por diferentes lugares, pero se fundó aquí en el Boulevard de Rochechouart
y fue fundado por Rodolphe Salis, un artista, escritor, crítico, autoproclamado fumista. Ahora hablaremos de qué es esto del fumismo. Y creó un lugar con una decoración muy bizarra, decoración Luis XIII, como corte, una decoración como de tipo barroco antigua, pero con una multitud de objetos, de cuadros, de imágenes que dejaban los artistas que allí se refugiaban. Les Acnois, aquí veis una de las imágenes más icónicas que desarrolló otro de los grandes cartelistas, Steylen, que mencionábamos al inicio, esa idea, ¿no?, de esas tintas planas de color, imágenes muy sintéticas, muy sencillas, y además también con esa combinación de los rótulos de la letra, que es importante para transmitir el mensaje de lo que se está anunciando. Les Acnois fue el lugar, refugio, como digo, de poetas, artistas, pintores, y por ejemplo, en su interior se llevaron a cabo una serie de espectáculos muy interesantes que influirán muchísimo en la pintura y en el arte moderno. Por ejemplo, los espectáculos de marionetas o de guiñoles que veis aquí dibujado por Ussets. Era un espectáculo, una especie como de teatro, de guiñol, con música en directo, y de aquí surgió o se fue desarrollando uno de los espectáculos más interesantes de Les Acnois y que le dio realmente un éxito no solamente en París o en Montmartre, sino internacional, que fue el de las sombras chinescas. Aquí veis una imagen de cómo era Les Acnois por dentro, como veis, todo lleno de objetos, de esculturas, una carpa enorme a modo de lámpara en la parte del techo. Si veis al fondo, veis una pequeña pantalla donde se hacía esta reproducción de sombras chinescas. Os pongo otra imagen, aquí se ve quizás un poquito mejor, en el que veis la pantalla de la representación de una de las primeras obras de sombras chinescas, que fue la Epopeya, que estaba inspirada en la historia de Napoleón. Las sombras chinescas, que era pues, un espectáculo mundano que ya se conocía en París, de carácter doméstico, familiar, muy sencillo. Sabéis cuál es la base, ¿no?, de las sombras chinescas, es colocar el objeto, ¿no?, con los típicos juegos, ¿no?, que se hacen de mariposas, palomas, etc. Pero un poquito más elaborado, porque con el paso del tiempo este espectáculo se fue haciendo cada vez más complejo y llegó a ser un gran precedente de lo que luego será el futuro cine. Como digo, se fue complicando cada vez más, se añadió color, movimiento, sonido, música y voz, es decir, era una especie de obra de arte total, en la que para unos minutos de representación hacían falta meses de trabajo colaborativo. Los guionistas, dibujantes, los que fabricaban las planchas de zinc, iluminadores, músicos y un larguísimo, etcétera. Aquí veis algunas de estas planchas de zinc, como os decía, que con un sistema muy complejo se iban moviendo, iban contando esta historia. Todas las que estáis viendo pertenecen a esta primera gran obra de la Epopeya, o una de las más espectaculares fue la que diseñó Rivière para las Tentaciones de San Antonio. Aquí veis algunos de los dibujos de alguna de estas escenas, con un poco una obra de carácter simbolista. Esta idea de las sombras chinescas tuvo muchísimo éxito. Ya creo que os he hablado en algún momento de este lugar, pero simplemente quería mencionarlo. El Quatre Gats en Barcelona está conectado con Les Acnois. Utrillo, Casas, Rossinyol, después de su estancia en París, llegan a Barcelona y quieren crear una especie de Acnois, ¿no? Además es un juego de palabras similar. El gato negro, los cuatro gatos. Y también harán un espectáculo de sombras chinescas. Aquí veis el cartel, que es el primer cartel que hizo Ramón Casas y fue para anunciar este espectáculo de sombras chinescas en Les Acnois. Se han conservado además algunas de estas figurillas de metal, de zinc, móviles, que pues, eran los protagonistas, los actores de estas obras tan peculiares, ¿no? Aquí es un poco a lo que me refería de esa disolución entre la alta y la baja cultura, ¿no? La potencia artística de espectáculos aparentemente mundanos, como por ejemplo las sombras chinescas, esta estética de imágenes planas, silueteadas,
sintéticas, sencillas, esquemáticas. Junto con el cartel enseñaron a los pintores que había otra forma de hacer sus imágenes, ¿no? De configurar sus imágenes. También en Les Sacs Noirs se llevó a cabo las reuniones de estas exposiciones de artes incoherentes. El título de Exposición Universal de Artes Incoherentes era un poco una especie de juego de palabras, pero como Exposición Universal de Artes Decorativas, pues se cambió el decorativas por incoherentes. Este era un grupo de artistas, pintores, poetas, escritores, que realmente son los padres un poco de la introducción de herramientas como el humor y lo absurdo en la historia del arte. Herramientas que luego, como digo, serán cruciales para algunos de los movimientos de vanguardia. Y es que si buceamos por algunas obras en concreto, os vais a quedar pasmados y pasmadas de la absoluta modernidad. Empiezo por todo lo alto, con una muy fuerte. Fijaos en esta obra. La primera gran obra monócroma, es decir, un único color de toda la historia del arte, se publicó aquí, en Les Sacs Noirs, en el contexto de una de estas exposiciones de artes incoherentes. Aquí lo veis, mucho antes que Malevich y su suprematismo y ese cuadrado negro sobre fondo blanco, Alphonse Allais creó una serie de obras monócromas que tiene un chiste visual, porque el título nos dice que realmente sería una representación realista, cuando realmente lo único que vemos es una mancha de color. Os digo, el título es un poco racista, pero tiene su gracia. Dice: combate de negros en una cueva durante la noche, reproducción de obra célebre. Así se llamaba la de negro, pero es que tenemos más. El monócromo rojo se titulaba Recolección del tomate por cardenales apopléjicos a orillas de un mar rojo, efecto de aurora boreal. El azul, estupor de jóvenes neófitos al darse cuenta por primera vez del tono azul del mar, o Mediterráneo. O mi preferida, el color blanco, que es primera comunión de niñas cloróticas nevando. Como digo, esto precede en casi 30 años a estas obras de Malevich de cuadrado negro o de cuadrado blanco sobre fondo blanco, ¿no? Son un precedente importante. Sí que es cierto que estas son obras de arte serio, mientras que los fumistas, los incoherentes, también vinculados con un grupo que se llamaban los hidrópatas, es decir, los que tienen terror al agua, ¿no? Por su costumbre por el alcohol y la absenta, lo que quieren era simplemente hacer una obra de arte divertida, antiartística, pero que conceptualmente un poco está en el origen de todas estas piezas. O, por ejemplo, fue el mismo autor, Alphonse Allais, el que creó la primera obra musical minimalista, mucho antes, 50 años antes que John Cage, por ejemplo, que fue esta marcha fúnebre compuesta para los funerales de un gran hombre sordo. Lo que realmente lo que estabais viendo es, pues lo que veis, una partitura completamente vacía, en blanco. El prefacio de esta obra dice así, nos lo explica un poco. Dice: el autor de esta marcha fúnebre se ha inspirado para su composición en ese principio aceptado por todo el mundo, en que los grandes dolores son mudos. Siendo mudos los grandes dolores, los ejecutantes deberán ocuparse únicamente en contar los compases, en vez de entregarse a ese alboroto indecente que retira todo carácter augusto a las mejores exequias. Fijaos, otra de las obras míticas de estas exposiciones de los incoherentes es esta obra de Chapek, que fue este grabado en el que le colocó a la Mona Lisa una pipa, ¿no? La Mona Lisa fumando en pipa. Como digo, este es un precedente, sin duda, literal, de la gran LHOOQ, que viene a ser algo así como un juego de fonemas, que sería como ella tiene el culo caliente, LHOOQ, o algo así, ella tiene calor en el culo, traducido al castellano, de Marcel Duchamp en 1918, o este autorretrato como la Mona Lisa que le hizo el fotógrafo Philip Halsman a Dalí,
como le llamaban Ávida Dollars, porque le gustaba mucho el dinerito, tiene, en vez de en las manos tiene un puñado de monedas, ¿no? Es interesante cómo en este ambiente, por ejemplo, en estas exposiciones de los incoherentes, a través del humor, a través del absurdo, se convirtieron en un precedente, sin duda, del movimiento surrealista, del movimiento dada, o incluso del minimalismo o el arte conceptual, como hemos visto anteriormente. Esto era, a grandes rasgos, Le Chat Noir. Vamos a otro, un poquito más antiguo, quizás además de los cabarets, el más antiguo de los cabarets que se creó en París, que es Le Pen Agile. Viene a ser así como la liebre ágil. Está al norte de la colina, al otro lado de la colina, aquí lo veis en la fotografía actualmente, en la Rue des Sols. El nombre fue un juego de palabras, en origen se llamaba el cabaret de los asesinos, porque tenía fotos de asesinos en series en el interior. Pero la especialidad del lugar era el conejo. Entonces, el dueño por la época, aquí veis una fotografía de finales del 19, el dueño del momento le pidió a André Gilles, un ilustrador, que le hiciera un dibujo de un conejo, que le veis ahí. Lo veis aquí justamente, el pegado a la pared, os lo pongo, este es el original, de un conejo saltando de una sartén, porque como digo, la especialidad era el conejo. Entonces, se hizo un juego de palabras de Le Pen à Gilles, es decir, el conejo o la liebre de Gilles, por el ilustrador André Gilles. Lo que pasa es que luego se apocopó y es Le Pen Agile, ¿no? Un juego de palabras, en vez de el conejo de Gil, el conejo ágil. Sí. Bien. Fue un lugar que, bueno, pasó por diferentes dueños. Aquí estáis viendo el interior de Le Pen Agile. El padre Frédéric se llamaba, el que fue durante un tiempo, a principios ya del siglo XX, el regente de este lugar, este hombre con esta pinta tan peculiar, que toca la guitarra con ese sombrero y con esa barba blanca, era el regente de este bar, como veis, pues cuestiones higiénicas tampoco es que tuviera muchas. Y veis un poco este interior de imágenes colgadas por todos los lados. Y es que él se ofrecía a darle una copita de vino y algo de comer a los artistas, pues a cambio de poemas, de esculturas, de pinturas, que luego decoraban realmente el interior. Y aquí, si nos acercamos un poquito al fondo, veis colgado en la pared, justamente allí al fondo, esta pintura de Picasso, que es una de las primeras pinturas de Picasso en París, en el que aparece él con Germaine Gargallo, la que fue un poco la amante y la obsesión de su amigo Casagemes, por la que se suicidó. Luego, como veis, Picasso tuvo una relación amorosa con ella. No vamos a entrar a valorar esa cuestión. El que veis al fondo es el regente del bar. Es una de las primeras veces en las que él se autorretrata como arlequín de circo, el mundo circense que él tanto le gustó y que de alguna manera fue como su primer alter ego, ¿no? El representarse como arlequín. Aquí tenemos esa primera imagen. Hay una historia muy curiosa, pues esto se lo regaló al padre Frere y luego, años después, en 1912, 7 años después, estuvo todo el rato colgado en la pared. Vino un personaje allí al lugar y le quiso comprar el cuadro al padre Fredé y le dio una suma que se podía traducir ahora por unos 15 euros. Poquito tiempo después, bueno, los años creo que 40 o por ahí, se vendió en Sotheby's, en la casa de subastas, por no sé cuántos millones de euros. Ya cuando Picasso llegó al bar, antes de que se vendiera, y vio que no estaba, le dijo, lo has vendido demasiado pronto, y tanto que demasiado pronto lo vendió. Fijaos en este cuadro, no sé si podríais adjudicarle, mientras os explico yo una cosa, qué tipo de género artístico sería este, o a qué artista os recuerda, ¿no? Se llama Y el sol se quedó dormido sobre el Adriático, ¿sí? El artista quizás no suene, es un tal Joaquim Rafael Boronaldi, un pintor de origen genovés.
no sé, fauvista quizás, expresionista. Bueno, pues os cuento, ¿queréis que os diga quién es este Joaquim Rafael Boronali? Sus amigos le llamaban Lolo, el burro Lolo. Aquí veis a el padre, a Fredé, el que hemos visto, el regente del Le Pen Agile, con su mascota favorita, su burro Lolo. Él se había ganado la vida como vendedor ambulante y tenía una cabra, un burro, que estaban por el Le Pen Agile, pues como otros clientes más. Y a uno de los parroquianos del lugar se le ocurrió quedarse un poco con la gente del mundo del arte, hacer una especie como de broma. Y hicieron que la base del cuadro la pintaron una serie de unos pintores que pasaban por allí, así un poco de estilo fauvista, podríamos decir, y le ataron, aquí los veis todos con el antifaz, le ataron al burro o un pincel a la cola, mientras tanto le daban comida para que el burro moviera la cola y fuera pintando el cuadro que habéis visto. Todo ante notario, aquí veis el documento notarial que certifica la autoría del burro Lolo para que no hubiera problema. Se expuso en una exposición pública, tenía detractores, gente a favor, gente en contra, y unas semanas después ya resolvieron el enigma y fijaos en este artículo de Le Matin que dice un asno jefe de escuela. Expuso en el Salón de los Independientes una de sus obras que pintó con la cola. Aquí tenéis al asno y es de Montmartre, ¿no? Un poco aquí, perdón, disculpad, ahora sí que lo veis, el titular y cómo el periódico recogió esta noticia tan curiosa. Vamos a seguir moviéndonos. Vamos ahora a Le Moulin de la Galette, quizás el lugar, junto con el otro famoso molino al que luego iremos, más conocido de Montmartre. Aquí en la Rue Le Pic, aquí veis una imagen de finales del 19. Este molino es el único de los molinos originales del siglo XVII, que fue un molino real, que se conserva en Montmartre. El Moulin Rouge, por ejemplo, es una atracción de feria, nunca fue un molino real. En este caso sí que fue un molino que se utilizaba para hacer para moler grano y se hacía la harina con la que se hacía esta galette. La galette es como una especie de torta que todos los domingos se servía con un vasito de leche. Bueno, pues en este lugar luego se creó una de las salas de fiesta más famosas, sin duda, de todo Montmartre, que fue ya lugar de encuentro de muchos artistas. Fijaos, por ejemplo, aquí veis una fotografía de 1900 de dos pintores pintando la parte trasera, en la parte trasera del Moulin de la Galette. Quizás la imagen más famosa que representa el baile que se hacía en su interior es esta imagen de Renoir, que se expuso en una de las exposiciones, en la tercera, si no me equivoco, de las exposiciones de los impresionistas. Vincent Van Gogh, Ramón Casas o el mismísimo Picasso también fueron otro de los artistas que retrataron los bailes que hacían las delicias de los parisinos por la noche. Este tipo de lugares es el que os decía, y junto con el Moulin Rouge, ¿no? Aquí luego se escapaban los burgueses por la noche en busca de un ambiente un poco de mayor libertad, de libertad sexual y de cualquier tipo de libertad, ¿no? Aquí no se sentían juzgados, estaban un poco más libres de esa vida encorsetada que vivían en París. Este fue una de las primeras imágenes que pinta Picasso en París, es el Moulin de la Galette, este baile con estos tonos flúor un poco que nos recuerdan a Anglada Camarasa, un pintor también del modernismo catalán. Aquí de nuevo veis a Germaine Gargalo, la que aparecía aquí, la que aparecía con Picasso en el cuadro que estaba disfrazado de Arlequín. Moulin de la Galette o el famoso Molino Rojo, aquí lo veis en el Boulevard du Clichy, sigue existiendo con muchas reformas. Aquí os pongo algunas fotografías originales de la década de los 90, de finales del 19, en la que os podéis hacer una idea de cómo era realmente en su origen esta fantasía, una especie como de capricho romántico, ¿no? del Moulin Rouge. Esta es la parte exterior, con este gran molino rojo, que es el que da nombre, obviamente, al lugar. Esta especie como de castillo medieval, que nos recuerda un poco a este castillo, ¿no? que está en Alemania, que es el que se inspiró luego Disney.
el que está en la parte trasera y se ve el culete de esto, que era un elefante gigante, enorme, que estaba en la zona del patio donde había un escenario también de espectáculo al aire libre, también había una zona de interior. Sin duda el que retrató en mayor número de ocasiones este lugar fue Toulouse-Lautrec. Fijaos aquí en esta imagen conectada con la fotografía, con ese encuadre tan original, tan próximo, también con la estampa japonesa, que estaba haciendo estragos en París desde hacía ya unas décadas, la diagonal, ¿no? Ese corte de los objetos, esto es fotografía, esto es Japón. Aparece el propio Toulouse-Lautrec, no sé si le veis allá al fondo, junto con su primo, que medía 1,90. Entonces, claro, le gustaba pasearse por Montmartre para provocar un poco, ¿no?, la risa por ese contraste entre uno y otro. En este carácter autorreferencial, ¿no?, que decíamos una de las características del espíritu de Montmartre. Aquí veis a Toulouse-Lautrec en su estudio pintando otra obra que también tenía como motivo el baile del Moulin Rouge, con una de las que fue su primera gran bailarina, que era la Goulet, la glotona, que es la que veis aquí de espaldas, bailando con Valentín de Sausset, Valentín sin huesos, ¿no?, porque hacía un baile como si no tuviera, muy blando, como si no tuviera huesos. Aquí os enseño un poco a las que fueron las estrellas de este gran cabaret a finales del 19 y principios del 20, en este orden, ¿no?, porque de alguna forma una fueron sustituyendo a la otra, la Goulet, la gran Goulet que os decía al principio, Jeanne Avril o Yvette Guilbert. La Goulet, la glotona, la llamaban así, bueno, era un poco la maestra del cancán, subía la pierna hasta la cabeza o se subía a las mesas directamente de un salto y se tomaba de un trago la copa de los clientes, por eso de ahí la glotona, la Goulet, venía por ahí. La glotona intentó montar un espectáculo por su cuenta. Aquí veis una barraca ambulante que creó, para la que Toulouse-Lautrec le pintó las dos grandes escenas que veis aquí, a la izquierda y a la derecha. Estas dos grandes escenas que están a los lados de las puertas son dos cuadros, dos imágenes que pintó Toulouse-Lautrec para ella, en la que ella además era la protagonista. Pero no tuvo mucho éxito. Cuando intentó volver al Moulin Rouge, ya estaba Jeanne Avril, que era mucho más joven que ella, más guapa, y que ahora es la que estaba de moda. Perdonadme la referencia porque no es muy culta, pero no sé si habéis visto la película de... me va a salir un segundo, Showgirls, una película de los 90, hay una frase que dice, que habla un poco de todo este ambiente realmente, y le dice siempre hay alguien más joven bajando la escalera detrás de ti, ¿no? Eso se lo tenían que haber dicho a la Goulet, porque aquí vino Jeanne Avril. Fijaos la Goulet, que también fue protagonista del primer gran cartel que hizo Toulouse-Lautrec para el Moulin Rouge, en el que aparece este Valentín de Sausset, que os decía, Valentín sin huesos, y la Goulet justamente ahí en medio. Aquí veis una fotografía de ella, y desgraciadamente acabó casi en la indigencia, con un problema de alcohol bastante fuerte. Fue un juguete roto, literalmente. Aquí veis un artículo de un periódico provincial que habla de la muerte de la Goulet. Esa es la imagen que tuvo al final de sus días. Como os decía, fue sustituida por Jeanne Avril. Aquí veis la fotografía y a la izquierda estáis viendo uno de los carteles más famosos que hizo Toulouse-Lautrec en 1899 con ese mismo traje, que nos recuerda un poco a una especie de femme fatale o de Eva, ¿no?, con la serpiente del pecado enroscado en su cuerpo. Y la última de las grandes mujeres de estos café-concert, de estos espectáculos de vodevil, de cabaret, fue Yvette Guilbert, íntima amiga de Toulouse-Lautrec, pero que para publicitarse, para realmente darse a conocer, porque lo interesante también es que Toulouse-Lautrec contribuyó a la fama de todas estas artistas gracias a sus imágenes, ¿no? Pero cuando tenía que publicitarse prefería más las imágenes de Steylen, aquí a la izquierda, o de Ferdinand Bach, porque salía mucho más mona. Como podéis ver, Toulouse-Lautrec, que era más moderno en su lenguaje, la aproximaba a la caricatura. Veis aquí ella, que ella era pelirroja, ¿no?, con esos guantes negros, que era como su seña de identidad. La veis Steylen o Ferdinand Bach, y aquí
la imagen como si fuera un clown, como si fuera un payaso, ¿no?, que hace Toulouse-Lautrec de ella. Vámonos que hay al límite de Montmartre, en la esquina del Boulevard Rochechouart con la Rue des Martyrs, de los Mártires, en el que estaba el famoso Circo Fernando, junto con los cabarets, con los cafés-concerts. El gran espectáculo de París de finales del siglo XIX era el mundo del circo. De los 3 circos fijos que tenía París en aquella época, el más famoso, porque el que estaba en las inmediaciones de Montmartre y fue centro de reunión de muchos artistas, fue el Circo Fernando. El Circo Fernando, que se llamaba así porque Ferdinand era un antiguo jinete belga que creó este espectáculo del circo, sobre todo apoyado en los espectáculos ecuestres, acróbatas, payasos. Aquí veis uno de sus primeros carteles. Tuvo muchísimo éxito, luego lo dejó en manos de su hijastro, Louis, que si bien tuvo también éxito y el tipo de espectáculos que hizo los mejoró, sobre todo el protagonista del espectáculo de payasos, que era Jerónimo Medrano, hace unos soliloquios, ¿no? Y como digo, fue muy famoso en su época, pero no fue un buen gestor y acabó en bancarrota el Circo Fernando, que lo compró el payaso estrella, Medrano. Entonces se cambió el nombre, se funda en 1875. Pues en 1897 es cuando ocurre esta historia que os estoy contando y pasó a llamarse Circo Medrano, que es el nombre que veis aquí en esta fotografía, porque esta fotografía es de en torno al año 1900. Era un teatro fijo, como veis, empezó siendo un teatro de madera y luego se creó este edificio de arquitectura sólida, tal y como estáis viendo en la imagen. Además, el mundo del circo empezó a gozar de cierto prestigio a finales del siglo XIX. Tenía un poquito de todo, ¿no? Tenía un poquito de vodevil, un poquito de teatro, tenía un poquito de muestras físicas, ¿no?, con los acróbatas, los saltos, las amazonas, los jinetes, ¿no? Y llegó a gozar de cierto prestigio las representaciones teatrales por toda Europa. Además, todos tenían, el circo europeo estándar tenía una pista de unos 30 metros de diámetro para que las compañías, que en algunos casos eran itinerantes, pues no tuvieran que ir adaptando sus espectáculos cada vez que se iban moviendo, ¿no?, sino que siempre tuvieran el mismo espacio en el que trabajar. Fue, además, como estaba en el límite ya mirando hacia Montmartre, fue donde vinieron muchísimos artistas. Y es que Madame Fernando, la mujer de este Ferdinand, que era la que se encargaba de la taquilla, el origen permitió que los artistas entraran sin pagar a los ensayos para que hicieran sus dibujos y esa obsesión que ellos tenían, porque de alguna manera era una forma de publicitar sus espectáculos. Luego se lo decían a los actores, a los periodistas, a los escritores. Entonces, de alguna forma aumentaba esta publicidad. Son muchos los artistas que nos muestran las imágenes del circo porque sentían cierta empatía o el mundo del circo era una especie de metáfora de ese aislamiento que ellos también sentían por parte del público burgués o de lo que sería el corazón de París. El mundo del circo era visto con cierto reparo, ¿no?, a los actores y los personajes y artistas que trabajaban en el circo. Por eso se sentían identificados de alguna forma también con todo este mundo del circo, que fue tan importante como tema en la pintura moderna. Renoir, por ejemplo, a estas dos acróbatas alemanas, que eran dos hermanas, que están recogiendo las naranjas que les tiraban en pañuelos el público a modo de premio, ¿no?, o a modo de halago. O, por ejemplo, el gran Toulouse-Lautrec, como siempre, que dejó esta imagen tan moderna de esta amazona en el Circo Fernando. Este es Louis, el hijastro de Ferdinand, como maestro de ceremonias, y ella es Suzanne Badalon, una chica de 15 años que fue la artista estrella del circo, pero que voy a hablar de ella un poquito más adelante, porque pasó de artista de circo a modelo de los principales pintores del momento, modelo de Renoir, modelo de Degas, modelo de Lautrec,
y luego se convirtió también en una pintura bastante interesante. Vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Es la que está aquí, que se dispone a hacer ese salto o esa acrobacia encima del caballo, ¿no? Esa grupa del caballo que va corriendo, ¿no? Como con esta imagen tan moderna, de nuevo la fotografía, de nuevo la diagonal, lo cortado, lo japonés, el movimiento, ¿no? Todo ese lenguaje tan moderno que crea Toulouse-Lautrec. Fijaos el público, que era bastante elegante, ¿no? Para que veáis cómo hasta en las clases más o menos medias altas también gustaba el mundo del circo. Este es uno de los ensayos en los que se podían colar sin pagar para hacer estas representaciones. También luego del Circo Fernando tenemos una imagen que es la que llevó a cabo Georges Saugat. Es el último cuadro que pintó, el de los puntitos, el padre del puntillismo o neoimpresionismo, muy conectado con los carteles de Jules Serret. Fijaos este cartel que diseñó Serret para el Moulin Rouge, como este tipo de mujeres es un poco la inspiración que tuvo Saugat para este espectáculo del circo. Luego ya, cuando se llamaba Circo Medrano, fijaos, por ponernos un lenguaje completamente diferente a lo que estábamos viendo, Fernand Léger, un poco contaminado de la estética del cubismo, dejó esta imagen tan peculiar también de este circo, perdón. Ella es Suzanne Valadon, que fue modelo y amante de muchos artistas, entre ellos de Toulouse-Lautrec. Aquí la representa en este cuadro titulado la resaca, apoyada de perfil en la mesa de alguno de estos locales con la botella de vino encima de la mesa. O por ejemplo este cuadro tan famoso de los almuerzos de los remeros. Pues bien, la muchacha que está ahí al fondo también es la misma, es Suzanne Valadon, y podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no?, de ella como modelo, pero lo interesante es que cambió, invirtió un poco el orden, pasó de ser modelo a ser artista, y un artista bastante interesante, que se gozó el respeto de todos sus compañeros varones. A fin de cuentas, ella seguía viviendo en un mundo dominado sin duda por hombres. Y es muy interesante porque siempre la mujer suele ser la musa, modelo, y él el pintor, ¿no? Ella el objeto y él el sujeto. Pues aquí al revés, aquí se representa a ella como Adán y Eva, y se representa con su modelo, con él, con su amante 21 años más joven que ella, que es el hombre que veis aquí, que era amigo de su hijo. Ahora hablaremos de su hijo, que es Maurice Utrillo. Ella fue madre soltera y tuvo el bebé con 17, 18 años, y Utrillo, Miquel Utrillo, el catalán, le dio sus apellidos al hijo de Suzanne Valadon. Ahora hablaremos de Maurice. Aquí veis algún ejemplo de alguna de sus obras, esto ya es de 1923. Fijaos, una artista moderna, la podríamos comparar un poco, no sé qué os parece, a mí me recuerda, tiene un poco de Cézanne, ¿no?, en la parte del fondo, pero tiene mucho de Matisse, ¿no?, y del fauvismo, del color, de las odaliscas, un poco de Matisse, ¿no? A mí es la imagen que me viene a la mente cuando veo cuadros como este de Suzanne. Aquí la veis ya más mayor, junto con su hijo y junto con el que fue su amante, como digo, 21 años más joven. Él es Maurice Utrillo. Aquí veis otra imagen también familiar, la Sagrada Familia Miserable, o algo así se hacían llamar, porque eran bastante histriónicos, no les gustaba llamar la atención por la calle, hacer algún tipo de espectáculos, no pasar desapercibidos, vamos. Maurice fue un niño que tuvo problemas con el alcohol bastante importantes. Ella estuvo ahí siempre encima de él, ¿no?, para que no cayera en el alcoholismo, y Maurice Utrillo se convirtió en el pintor de Montmartre. Es el pintor en el que, para comer, todas las carnicerías, todos los comercios de Montmartre tenían un Miquel Utrillo, ¿no?, porque el tema de Miquel Utrillo, como os decía, de nuevo con esa característica de lo autorreferencial, es Montmartre. Son las calles de Montmartre, es Le Pen Agile, que ves a la izquierda, es el Moulin de la Galette de la parte trasera, es el Sacré-Cœur, como estáis viendo aquí, ese blanco de Maurice Utrillo que es tan característico de sus pinturas, un blanco muy intenso, que es mezclando el pigmento con yeso, entonces consigue esa luminosidad tan intensa, o imágenes tan modernas con un punto quizás como cierto próximo al cubismo, ¿no? Esta casa Berlioz, por cierto, en la que tuvo su taller Georges Braque. Georges Braque, uno de los padres del cubismo, junto con Pablo Picasso. Y hablando de Picasso, vámonos, si os parece, al último de los lugares, el último punto, que es la Rue Gravignan, que es el Bateau Lavoie. La Bateau Lavoie fue lugar
de residencia de muchísimos artistas, entre ellos el gran Pablo Picasso, que fue quien le bautizó como la Bateau Lavoir, barco lavadero. Esta es una imagen de principios del siglo XX, bueno, años 30, 40 quizás, no, bueno, disculpad, por los coches más años 50, esta imagen. Bien, había sido una especie de fábrica de pianos y a finales del 19 se convirtió en un lugar de residencia de artistas. Se crearon como pequeños apartamentos muy humildes, muy pobres, como podéis ver en la imagen, en la que se fueron instalando pues, algunos de los que luego serán padres de las vanguardias. Juan Gris, Pablo Picasso, Modigliani, Max Jacobs, solamente por nombraros a los más famosos, a los más importantes. Aquí, cuando estuvo Pablo, dice, puedo decirle una cosa, el frío estimula, nos pone en movimiento, trabajamos para calentarnos y nos calentamos trabajando. Pablo Picasso venía de Barcelona, de vivir esa época azul, de pesimismo, de tristeza, el suicidio de Casagemas, no encontraba su lugar en el arte, y la Bateau Lavoir marca el inicio de su periodo rosa, de realmente el periodo en el que empieza a gozar de éxito, y aunque el lugar era horrible, con una letrina para los más de 20 estudios, imaginaos el calor que hacía en verano y el frío, como dice Pablo, que hacía en invierno, pero él era feliz porque era el lugar en el que tenía que estar. No comían, pero comía el espíritu, ¿no? Porque allí una especie como de residencia en la que podía conectar con otros jóvenes artistas como él que estaban intentando buscar su propio lenguaje moderno. El lugar original, desgraciadamente, fue pasto de un incendio en los años 70. Aquí veis el trabajo de los bomberos que intentan sofocar este incendio de la Bateau Lavoir. Hoy en día solamente conserva parte de la fachada original y la veis aquí con todo este mapa, con todos estos planos que nos hablan un poco de uno de sus más ilustres residentes, entre otros muchos, que fue el gran Pablo Picasso. Este es el aspecto que tendría Pablo Picasso, bueno, más o menos, en este autorretrato cuando está viviendo en la Bateau Lavoir, una de estas imágenes de la época rosa que inicia aquí en la Bateau Lavoir. Es una imagen del interior, el jovencísimo Picasso, en el interior del taller, con todos estos elementos de arte negro, estas máscaras y estos tótems, que fue un poco uno de los ingredientes que detrás de uno de los ingredientes de lo que luego será el cubismo, porque aquí en la Bateau Lavoir fue donde se expuso por primera vez las señoritas de Aviñón, desde 1904 hasta 1912, es decir, la época rosa, y todo el cubismo lo vive Picasso aquí, en la Bateau Lavoir. Fijaos lo que dijo años después. Sé que volveremos al Bateau Lavoir. Es allí donde fuimos verdaderamente felices. Fuimos considerados como pintores y no como bestias extrañas. ¿Se os parece con esta cita? Porque habla de Picasso, habla de Bateau Lavoir, pero la parte final quizás la podemos extrapolar a todos los artistas que conformaron este espíritu de Montmartre, este espíritu de la vida bohemia. Con esta cita, con Picasso, con la Bateau Lavoir, terminamos este paseo rápido que hemos hecho por Montmartre y por la vida bohemia, que espero que hayáis disfrutado y hayáis tomado nota para poder visitarlo, a ver si se puede cuanto antes mejor. Así que nada, me despido como siempre, un abrazo enorme y cuidaros mucho.